Hola, en esta ocasión estamos con una persona muy conocida que casi no necesita presentación, una persona de nuestro barrio, nacido y criado y vive en nuestro barrio. Estamos hablando con Miguel Borrego. Yo lo considero un enamorado de nuestro barrio. Es hijo de Tomás y Satur. Satur tuvieron una pescadería en la carretera de Ledesma, donde, más o menos donde está ahora la pescadería Chelo. Entonces, bueno, es licenciado en Historia. Entonces, yo lo que, para empezar la entrevista, y para un poco, ¿qué te inspira a ti? El lugar donde estamos en uno para mí de los más emblemáticos que tenemos en nuestro barrio, que es la Iglesia Vieja. ¿Qué supone qué recuerdos te traen a ti de tu infancia y tu juventud de la Iglesia Vieja? Bueno, a mí la Iglesia Vieja casi siempre la asocio al cine de los socios de mi infancia, porque yo, por la edad que tengo, fui bautizado aquí, pero ya la primera comunión la tomé en la iglesia nueva que estaba recién inaugurada. Entonces, mis recuerdos están ligados básicamente al cine de los socios, de esas sesiones de los sábados en las que veníamos a ver a Fu Manchu, Fantomas, etcétera, etcétera, con el señor Ulpiano, linterna en mano, poniendo orden, y el señor Paco González Duarte, del que luego me gustaría decir alguna cosa. Estaba detrás de las cámaras, siempre ahí dando lo mejor de sí mismo. Entonces, bueno, luego también en los años ya finales de los 70, cuando yo ya estaba metido en harina, en temas asociativos, pues indudablemente este salón que quedó vacío y quedó un poquito para servicio del barrio, primero como sede de la Asociación de Cabezas de Familia, luego también fue sede del colectivo Balondo, que creamos una serie de gente de la que luego, pues si llega el caso, hablaremos. Y aquí desarrollamos una serie de actividades, pues unos años, y siempre, bueno, ligado al tema asociativo, ligado al tema de potenciar la cultura en el barrio. Pero yo recuerdos de infancia, los tengo ligados, como la inmensa mayoría de la gente de mi generación, pues eso, al cine de los socios. ¿Cuándo empezaste, si ahora ya entramos de lleno un poco, pues, a lo que a ti más te gusta? ¿Cómo comenzaste en el movimiento asociativo de nuestro barrio? Bueno, yo empecé en el movimiento asociativo en el año 78, en octubre, por ahí. Pero bien es verdad que uno no cae aquí en el asociacionismo como alguien que cae con un paracaídas. No bajas aquí y dices, me presento tal día y digo, aquí estoy. Yo creo que todo eso viene de un desarrollo, de una concienciación que uno va adquiriendo a lo largo del tiempo, una concienciación política, ¿no? Yo, desde muy temprana edad, bien es verdad que tú no eres consciente hasta años después, voy adquiriendo una cierta conciencia cuando mis tías y mi madre me hablan, por ejemplo, de cuando mi abuelo estuvo preso en la cárcel 20 meses, o cuando nada más terminar la guerra se crea aquí la Sociedad de Socorros Mutuos, en la que mi madre, por ejemplo, con otras niñas y otra gente, echaban poesías, hacían obras de teatro para sacar fondos para pagar los medicamentos de la gente que no tenía recursos. También me hablaba, por ejemplo, porque todavía había recuerdos del grupo cultural que hubo aquí en la Segunda República, o me hablaban mis tías, por ejemplo, de cómo mi abuelo, después de salir de la cárcel con otras muchas gentes, lograron, entre otras cosas, y la principal, hacer que don Alfonso viniera como médico a Pitarranas. Bueno, de ahí, en esa formación política que uno tiene, es muy importante mi paso por la filial. Ahí en la filial, de forma subliminal, ya digo, eso se capta luego cuando uno pasa el tiempo, ahí adquirí una serie de conocimientos y una serie de valores que luego me han servido en la vida para ser, bueno, pues lo poco que soy, pero sí de toma de conciencia política, ¿no? Y de ahí, bueno, de ahí salto a Torres Villarroel, ya casi los estertores del franquismo, y ahí ya empezamos un poquito a sentir un poquito el gusanillo cuando empezamos a hacer las primeras huelgas de autobuses en el instituto. Y además, una cosa muy importante para mí, en ese proceso de concienciación. En COU tuve una profesora de la que solo recuerdo que se llamaba María Ángeles, que me enseñó a leer el periódico todos los días.
Y yo desde entonces, estoy hablando del año 76, pues tengo esa sana costumbre. Claro, eso supone pues ir agrandando tu forma de ver el mundo, estoy hablando de plena transición, estamos hablando recién muerto Franco, el año 76, 77, primeras elecciones democráticas. Y cuando entro en la facultad me encuentro pues en la primera huelga de Peneres. Yo prácticamente el primer curso de facultad nos lo pasamos casi en casa, porque no dimos ni clase. Claro, eso te hace pues ir tomando conciencia del mundo en el que te estás moviendo, y toda esa amalgama que vas luego reconstruyendo y uniendo, pues da como consecuencia con una serie de gente que te animan, ¿qué tal? Pues en que acabas, pues ya digo, en octubre del 78, acabo entrando al mismo tiempo en la Asociación de Vecinos Munívar y en el Taller Artístico y Cultural de Pizarrales. Ahí, bueno, pues claro, siempre como en tantas cosas, uno lo va descubriendo a través de contactos. Pues está ahí mi amigo Paco Maide, Manolo Martín, en el taller artístico, gente que, porque el taller artístico, del que si queréis luego hablamos un poquito, sí. Estaba mucha gente de la filial, ¿no? Entonces te mira, coño, Miguel, vente, coño, que tú, que para arriba, que para abajo, y te van implicando, y te acabas metiendo en la vorágine de luchar por este barrio, pues como tú bien dices, al que tanto quiero, ¿no? Y ese es un poco mis orígenes de cómo entro ahí a meterme de lleno, y hasta ahora, porque bueno, aunque hay unos años en los que yo estoy a pleno rendimiento metiendo horas, luego bien es verdad que lo vas abandonando porque hay otras cosas que hacer, pero nunca he dejado de estar en contacto y de participar en todo lo que se me invita y en todo lo que se mueve, ¿entiendes? No de forma activa, porque también es verdad que hay que dejar paso y relevo a gente que viene detrás con nuevos esquemas y con nuevos métodos y con nuevas ideas, pero vamos, que yo nunca me aparto de todo lo que signifique Pizarrales. Pues ahí estoy, y ahí creo que voy a seguir estando siempre. Doy fe de eso. Sí. También, bueno, luego seguiremos hablando de, si quieres, pues cuentas un poco tu paso por el taller artístico, la fundación del colectivo Balondo. Hombre, y también importante en Munívar, en aquella época venían los años que el barrio estaba hecho, que total habían metido el agua hace unos años, gracias a todos estos trabajadores de la Asociación de Cabezas de Familia, como tú bien has dicho antes. Para ti, dime. Aparte de que me cuentes esto, ¿qué momentos históricos son para ti y que identifique Pizarrales como una entidad de barrio solidario que luchó para salir de unas situaciones de retraso y falta de servicio? Yo creo que sí. Pues mira, yo creo que Pizarrales tiene 3 o 4 jalones que hacen que nos marcan un poquito la historia, ¿no? El primero, obviamente, es cuando se crea, que es en 1904, cuando un agricultor de Valle de Villamayor, Eleuterio Hernández, monta un merendero aquí, el merendero de la Duquesa, donde luego estuvieron las eras de Rincón, justo aquí, donde luego estuvo la cocina selecta, que ahora está de Granizos, ¿no? Eso, obviamente, él crea ahí un merendero, está ahí unos años parado, sin nada más, y en el año 1908 esto empieza a crecer, pues producto de la cantidad de gente del campo que se viene a vivir a Salamanca y no encuentra alojamiento dentro de la muralla, ¿no? De lo que es la primera cinturón de ronda. Entonces aquí no se sabe ni por qué sí ni por qué no, pero aquí había suelo que aparentemente no era de nadie. Y entonces, bueno, la gente empieza a lotificar y se empiezan a construir sus propias casas. Eso es un poquito el origen. El segundo jalón es, y es muy importante, porque yo creo que en el momento que se le da carta de naturaleza al barrio es cuando en el año 16 se inaugura este templo. La iglesia, en aquella época, el obispo de Alcolea, Diego Alcolea, al que luego le homenajearon poniéndole la calle que viene aquí por detrás, construye este templo con la célebre espadaña que vino de la Capilla de la Misericordia, y entonces eso consolida el barrio. Ya no es un barrio que porque pues nada, son 4 casas, las tiran. No, ahí ya le dan carta de naturaleza, enseguida se construye la primera escuela. Y luego ya ahí empezamos ya con muchos problemas, sobre todo siempre el problema del agua y más agua, y el problema de escuelas. Y luego ya ahí hay otro jirón, otro jalón que a mí me parece importantísimo en la historia de Pizarrales y que
porque hay gente, la más joven, que cree que Pizarrales ha empezado en los años 60. No, no. Pizarrales, como he dicho, empieza en 1904 y cuando llega la Guerra Civil, ahí se produce un hecho histórico de una honda repercusión, ¿no? No conviene olvidar, para aquella gente que no lo sepa, que de Pizarrales llegó a estar en la cárcel 91 personas en plena Guerra Civil. 91 personas significan el 15% de los hombres de aquella época. El 15% de los hombres de Pizarrales estuvieron en la cárcel en la Guerra Civil. Algunos los sometieron a consejo de guerra, los condenaron y algunos se fueron de prisioneros a Pamplona, a Potes, al monasterio de la Santa Espina, a Orense, y a otros, desgraciadamente, mucho peor, les dieron el paseo. O sea, literalmente los sacaron de sus casas y hasta ahora. Eso fue muy importante porque a nivel político, bueno, es conveniente decir que mucha de esa gente, mucha gente la desconoce que la República Pizarrales era lo que en aquella época llamaban la Rusia chica, ¿no? Era un barrio donde las candidaturas de izquierdas eran absolutamente votadas con un 95%. Es decir, mientras, por ejemplo, Andrés Manso, el diputado socialista, sacaba aquí 650 votos, Gil Robles sacaba 14, por ejemplo. Bien es verdad que había un grupo cultural del que ya hablé hace un momento, que estimulaba mucho a través de conferencias, de mítines, de una biblioteca que se formó, a título de curiosidad, se formó, entre otras cosas, con 200 y pico libros que donó Unamuno, por ejemplo, ¿no? Le pidieron libros hasta el presidente de la República y creo que Niceto Alcalá Zamora mandó hasta libros para formar esa biblioteca. Claro, también hay que decir que la mayoría de los miembros de ese grupo cultural acabaron en la cárcel y algunos pues muertos o en la cuneta, ¿no? ¿Por qué es importante esto de la Guerra Civil? Bueno, por las consecuencias que tuvo, indudablemente, para las familias con sus maridos presos y, por supuesto, porque a nivel político algunas de las decisiones que durante el franquismo se tomaron en contra de Pizarrales vienen de aquel momento, del momento en que Pizarrales era un barrio de rojos, como se titulaba en aquella época la terminología, y de ahí que, por ejemplo, en el año 42, cuando se diseña el plan especial, el Plan General de Ordenación Urbana de Paz Maroto, una de las decisiones más importantes de ese plan es la determinación de que Pizarrales hay que arrasarlo. No se da ni una sola licencia desde el año 42 hasta el año 60 y muchos, 67, aquí no se da una licencia de obras ni por el foro. Es decir, todo lo que se construye desde el año 42 en adelante es a base de multas, multas y más multas. Como dicen los viejos del lugar, se construía de noche y se pagaban las multas de día. Entonces, esa decisión, ese jalón que digo de la guerra es muy importante, por lo menos para mí históricamente es fundamental, y viene luego la posguerra, que claro, como todo el mundo sabe, nuestros padres y algunos, no sé, quedará algún abuelo, pues indudablemente fue terrible, terrible, la pobreza, la represión, la tuberculosis, el grado de infección. Aquí no había agua hasta el año 63, del que hablaremos, porque ese sí que es otro de los jalones que es el que viene a después, y es en el año 63 cuando por prestación personal se introduce el agua en Pizarrales, pues eso, con el dinero y sudor de los propios trabajadores y las propias trabajadoras. Porque, perdón, no quisiera olvidarme, en la época de la Guerra Civil, 6 mujeres estuvieron también presas. Una de las cuales, por todos conocidas, María la Canaria, que a esa también la sometieron a consejo de guerra y la condenaron a 6 meses y un día. Esa también estuvo varias veces. Pero bueno, ese era un pequeño inciso porque no conviene olvidarse de la mujer, porque la mujer es muy importante cuando hablemos de la historia de Pizarrales, que es lo que quería decir ahora. Pero a mí me parece que lo más importante que yo quiero resaltar de la historia de Pizarrales, que enlaza con lo que tú me has preguntado, es que todos estos jalones que nos hablan de hechos históricos concretos
son muy importantes, pero para mí lo más importante son los miles de actos cotidianos que a lo largo de los años han logrado que Pizarrales saliera adelante. Y cuando digo miles de actos cotidianos, actos solidarios, actos, yo que soy una persona muy refranera, dice un refrán que a mí me gusta mucho, dice: ¿quién es tu mejor hermana, tu vecina más cercana? Este tipo de barrios como el nuestro, barrios obreros, si no hubiese sido por la ayuda vecinal de unos y otros, no hubiésemos podido, por ejemplo, sobrellevar la posguerra. Esa mujer que le presta una docena de huevos a su vecina, que se queda con el niño mientras ella va a fregar escaleras. Ese hombre que coloca al adolescente con 14 años en una ebanistería porque es amigo del dueño. Ese amigo que te presta las herramientas para que tú termines de construir la tenada o para que te ayude a tender una pared. Todos esos mecanismos de supervivencia de redes de ayuda mutua han sido fundamentales para que Pizarrales sea lo que es hoy. Y ya no digo, obviamente, como hemos visto, y ya se ha repetido hasta la saciedad, la introducción del agua en Pizarrales a base de ayuda mutua, pero eso fue un momento coyuntural en el año 63. Pero es que desde que Pizarrales es Pizarrales han sido miles y miles de momentos en los que, sobre todo las mujeres, que son las que hacen los nudos y los lazos de vecindad, porque el hombre tradicionalmente, ahora no, se iba a trabajar, la que quedaba en el barrio y venía a lavar, la que quedaba al cuidado de los hijos. Incluso otro momento histórico importante, cuando muchos de los hombres se marchan a Alemania y a Suiza a trabajar, queda aquí la mujer con los hijos. Otros se van, todos, pero muchos quedaron. Y esa mujer tiene que echar mano de las vecinas. Para eso, para decir: Manoli, quédate con los niños que tengo que ir a un funeral, etcétera, etcétera. A mí me parece que los marginados en los barrios obreros como este, que no somos atípicos. En Pizarrales hay muchos Pizarrales en España. Podemos poner ejemplos en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, si quieres, podemos dar nombres. Pero se ha sobrevivido a base de eso, a base de solidaridad vecinal, también familiar, porque no conviene olvidar que en Pizarrales, si hiciéramos un análisis de los padrones, veríamos como hay familias enteras que vienen del pueblo, que viene primero uno como banderín de enganche y luego se trae al hermano, se trae a la hermana y al primo. ¿Y dónde viene? Pues primero a vivir a casa del primo que vive en Pizarrales, aunque luego a lo mejor mejoran de fortuna y se van a otros barrios de la ciudad o dan el salto y se van a Vilés, que también lo hay. Entonces, a mí me parece muy destacable que la gente sepa, porque lo podemos comentar luego, que las redes de ayuda mutua son muy importantes para sobrevivir, y cuando vienen mal dadas es que es la forma que tenemos en este tipo de barrios de salir adelante. Y ahora mismo con la última crisis lo hemos vuelto a ver, no tenemos no por fortuna, que no tenemos la fortuna de tener rentas que nos permitan solventar la falta de trabajo, que nuestros hijos tengan empleos precarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es un poquito, sin ánimo de enrollarme mucho, lo que podría decir. También en los últimos del año 59 o 60, la iglesia aquí en nuestro barrio ha tenido también un mes fundamental. La iglesia en Pizarrales ha tenido un papel fundamental desde siempre. Desde siempre. La historia de Pizarrales no se entiende sin la iglesia, y la iglesia no se entiende sin Pizarrales. Es obviamente, es una imbricación continua. Es decir, desde que se funda la iglesia en el año 17, el 16, con lo cual ahora hace 105 años, el día de San Juan de Sahagún, hace los 105 años que se inauguró este templo. Entonces, bueno, las iglesias, aparte un poco de la labor pastoral que pueda hacer evangélica, siempre ha tenido una labor social importantísima. Desde el primer momento, en los tiempos de la República, y cuando luego ya, pues en los años 49, 50, como dices tú, cuando se construye el primer barrio del Carmen Blanco, el patronato de Nuestra Señora del Carmen, ahí está Jesús Pérez de Dios, que hace de secretario de ese patronato, en el que se construyen 118 viviendas por prestación personal también, y un poco el inspirador de esa idea es el cura Jesús Pérez de Dios. Bien, es verdad que bueno, él toma ideas de otro barrio que hace un obispo, que no me acuerdo de su nombre, que en Córdoba, yo creo que ahí en el año 46 o 47 en Córdoba se construyó un barrio también por prestación personal, que fue el ejemplo que siguieron luego muchos barrios en España que se hicieron así. Desgraciadamente, la segunda fase del Carmen iba en esa línea,
pero por cuestiones que podríamos entrar, pues se viene abajo y al final lo tiene que terminar la obra sindical del hogar. Ahí hubo no solo problemas de dinero, sino también, todavía no lo puedo afirmar con una, así como muy fuertemente, pero ahí había un choque fuerte entre Falange y la Iglesia. Y entonces, porque eran los dos auténticos mandamases en el régimen franquista, la Iglesia y Falange. La Iglesia en cuanto a institución, en cuanto a eso, la conferencia episcopal. No estoy hablando de las iglesias de base, las que trabajan aquí a pie de obra en los barrios, como en el Pozo del Tío Raimundo, el Padre Llanos, y en Pizarrales, pues todos los que han venido, ¿no? Jesús y todos los que vinieron después. Quiero decir que indudablemente podemos hablar de que desde siempre la Iglesia ha estado ahí, y desde el año 59, cuando viene Jesús García Rodríguez, pues más todavía. O sea, es un poco el que allega no solo ideas, sino personas en los años 60. Fíjate si es paradigmático que se adelanta hasta el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II empieza en el año 63 y aquí en el año 60, 61, 62 ya empieza a haber movimientos. También es verdad porque ellos venían de aquí en los años 50 con Luis Barbero y Juan Antonio Ramos, fundaron OAC, Hermandad Obrera de Acción Católica, que empiezan a haber gente obrera, obreros que ligan el mundo de la empresa con el mundo, que es lo que significa en definitiva OAC, el mundo de la empresa con el mundo obrero. Gente que empieza a tener conciencia, porque claro, en el régimen de Franco, la única plataforma en la que podías hacer un poco, sacar la cabeza sin que te dieran y te la cortaran, pues un poco en las iglesias de base. Luego ya a partir de los 60, comisiones obreras que se nutren mucho de gente de OAC. Aquí tuvimos un obispo, don Mauro. Don Mauro, claro, que fue conciliario, pero te quiero decir que luego ya en los años 60, pues indudablemente toda la Iglesia expande su influencia y se crean, pues eso, sobre todo desde mi punto de vista, y en lo que a mí más me afecta, la filial número 2 del Fray Luis de León, que el año pasado celebró su 50 aniversario, y que no se pudo celebrar todo lo bien que se pudo por la pandemia esta en la que estamos, pero vamos, es indisociable. La historia de Pizarrales no se puede escribir sin la Iglesia, ¿no? y sin sus dos grandes Jesuses. Jesús Pérez de Dios, que estuvo aquí la friolera de 20 años, del 32 al 52, y bueno, y don Jesús, que todo el mundo conoce, que murió este año, ahora recientemente, que murió el 8 de enero, iba a decir que nada más pasar Reyes, pues que estuvo 45. Entonces, bueno, dejan una impronta, quiera que no. Y todos, en mayor o menor medida, hemos mamado, hemos estado ahí, cooperando más, cooperando menos, tomando distancia, acercándonos. Sí, vamos, yo también te quería preguntar un poco, vamos al inicio de... Tú has dicho, bueno, pues que siempre ha habido aquí, de alguna manera, algunas asociaciones, entre comillas. Muchas. Pero yo creo que aquí que fundamental fue la asociación de cabezas de familia. Sí. Fundamental, por lo menos en esta última... Sí, la asociación. Bueno, Pizarrales ha sido siempre un territorio muy rico en asociaciones, muy rico. Desde el año 17 que se crea la Asociación de Socorros Mutuos, con el señor Hilario Garrot, que no sé si la gente más jovencita no lo conoce, que tuvo un merendero con la señora, su hija se llamaba Vitorina, en el año 17. Luego, en los tiempos de la República, el Grupo Cultural Instructivo de Obreros Republicanos. Nada más terminar la Guerra Civil, se reconstruye la Sociedad de Socorros Mutuos, que muere en el año 44, y luego ya viene la Asociación de Cabezas de Familia. Y la Asociación de Cabezas de Familia, de que yo la otra vez decía, quería hablar de Paco, a mí me parece, y lo digo ahora mismo ya, Paco González Duarte es una persona a la que no se le ha dado el homenaje que merecía en este barrio. Se tapó mucho al cambio, al venir la democracia se quiso olvidar. Sí, pero se olvidó porque había gente con mucha maledicencia, pero... Don
Alfonso también una persona... Sí, pero estamos hablando de asociacionismo, luego si quieres hablamos de don Alfonso. No, pero no, porque ha salido en la Asociación de Cabezas de Familia, sin ánimo de personalizar, porque siempre en las asociaciones hay mucha gente trabajando, pero Paco era un poco el auténtico factotum, el hombre que tenía la cabeza mejor amueblada de la Asociación de Cabezas de Familia. Y no solo es el señor Paco el que ponía las películas, el señor Paco hizo muchas... No conviene olvidar, es un hombre que estuvo, un hombre de honda raigambre socialista. Su padre y su hermana estuvieron pues, depurados y él estuvo en vigilancia policial muchos años, porque cuando él lo cuenta en sus memorias, cuando bajaba a parlamentar con el gobernador civil para este tema del agua, por ejemplo, pues siempre estaban en prevengan, porque además era un hombre recio, un hombre de armas tomar, sabiendo lo que se traía entre manos. Y bueno, fue uno de los grandes, con lo que suyo mucha gente, con Luis del Arco, mi suegro, mucha otra gente, los que lograron que se introdujera el agua en Pizarrales, pero luego vinieron más cosas, vino la cooperativa y etcétera, etcétera. Claro, es verdad que como toda asociación y como todo ente, como cualquier persona, naces, creces, se desarrollan y mueren. Y sí que es verdad que con la democracia, la Asociación de Cabezas de Familia, quizá porque se asociaba un poquito al régimen, aunque es verdad que la Asociación de Cabezas de Familia siempre tuvo como orgullo que nunca firmaron los principios fundamentales del movimiento. Es de las pocas asociaciones de cabezas de familia españolas que en sus estatutos no figura para nada el movimiento, cuando era de obligado cumplimiento en la ley de asociaciones del 62 o 63, porque es de las primeras asociaciones que se crean en España. Entonces, indudablemente vienen nuevos aires. Y gente que estaba aquí en la Asociación de Cabezas de Familia, que venían con otro empuje, crearon la Asociación de Vecinos Univar. Por ley de vida, los hijos niegan al padre, ¿entiendes? Entonces se crea, si es verdad que ya estaban pues, también, no por nada, aparte de lo que he contado, porque bueno, la gente ya más mayor, y entonces en la Asociación de Univar se refresca con gente nueva y ven que el marco jurídico de la Asociación de Cabezas de Familia, como su propio nombre indica, se quedaba corto. Es decir, porque solo podían pertenecer los hombres, los cabezas de familia. Entonces se abre a la nueva realidad política. En el año 76 se crea Univar y se crea pues, con todo lo que se quiera juntar, hombres, mujeres, grandes chicos, etcétera, etcétera. Pero es un poquito, Univar es un poco bastante una escisión de la Asociación de Cabezas de Familia, escisión no negativamente, dándole continuidad, si quieres, pero se veían un poco constreñidos, y no precisamente por Paco. Paco era muy inteligente, muy inteligente, y yo creo y reafirmo, y aprovecho que estoy aquí, que este salón de actos, algún día el ayuntamiento le dé el nombre de Paco González Ugarte a este salón de actos. Lo reivindico desde aquí, Paco González Ugarte.